Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la cuarta ponencia del Seminario de Bioética Médica de la plataforma virtual Bioética y Ambiente. La invitada del día de hoy nos compartirá el tema genética humana hacia un futuro justo, equitativo y sustentable. Procedo a leer una breve semblanza de su trayectoria académica. Médica cirujana por la Universidad Autónoma de Hidalgo. Realizó el curso de adiestramiento clínico en genética médica en Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez. Realizó la maestría en Ciencias de la Salud con especialidad en Salud Pública en la Universidad de Sonora. Además, la especialidad en Administración y Docencia en los Servicios de Salud del Instituto Sonorense de Administración Pública. Fue responsable del Servicio de Genética Clínica del Hospital Infantil del Estado por 26 años. Ha sido directora del Laboratorio de Salud Pública del Estado, responsable estatal del programa de VIH hepatitis C de Sonora y responsable estatal del programa de residencias médicas. Fue jefa de enseñanza del Hospital General de Guaymas y coordinadora de enseñanza de pediatría del Hospital Infantil del Estado de Sonora. Docente de la Universidad del Valle de México, UVM Campus Hermosillo, durante 10 años. Coordinadora de Ciencias Básicas y directora académica de la licenciatura de Medicina. Actualmente de la Unison desde 2007 y jefa de División de Enseñanza, Investigación y Capacitación del Hospital General del Estado de Sonora. Agradeciendo la presencia de todos los presentes, que disfrutemos esta tarde. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Sí, todo Sí, muy bien, doctora. doctora. Perfecto, entonces, pues muchas gracias. Gracias por la invitación, de verdad, a la doctora Ramírez, a Bioética y Ambiente, desde luego. Esperemos que podamos compartir un rato, la verdad, sobre estos temas, un ratito de reflexión, de consideraciones, de cambio de opiniones. En realidad, pues ustedes oyeron ahorita las palabras tan gentiles de Lucy y a lo que me he dedicado. Entonces hay un poquito de sesgo con relación al tema de genética porque está enfocado al área de genética humana, pero tocaremos un poquito también sobre el ambiente. Permítanme ver para compartir. ¿Sí ven la presentación? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, pues bien, solamente para situarnos, ¿verdad? Dentro del tema, tal vez lo encuentren ustedes muy elemental, pero sí es únicamente para poner en contexto. La genética, obviamente sabemos que es la ciencia de la herencia y la variabilidad, y constituye actualmente una herramienta indispensable en múltiples aspectos de la medicina. Haciendo un poquito de historia, la verdad es que el interés en la genética data de muchísimos años atrás. Las primeras cruzas experimentales con rasgos genéticos se hicieron de las que tenemos noticias, más o menos en unos 2500 años antes de Cristo, en Mesopotamia. Ustedes saben que los pueblos del Medio Oriente aprecian enormemente a los caballos. Eran pues un modo muy importante para ellos de desplazamiento, un animal muy preciado. Y empezaron a hacer cruzas para mejorar ciertas características en las razas. Muchos años después, Aristóteles, quien también fue un sabio en la antigüedad, también se interesó en la genética y él estableció algo que fue fundamental para el conocimiento de genética durante muchísimos años. Él dijo que las características hereditarias provenían únicamente del padre, del varón. Por supuesto que el prestigio, ¿verdad? La fama de Aristóteles permitió que ese concepto prevaleciera durante muchísimos años. Fue más o menos ya por tiempos del Renacimiento cuando empezó a trabajar con los primeros microscopios, el de Van Leeuwenhoek y de algunos otros. Al observar los espermatozoides y los óvulos, después por Renier de Graaf,
empezaron a cuestionarse un poquito esta teoría de Aristóteles sobre qué pasaría si en realidad eh, todas nuestras características provenían de nuestros padres varones, ¿no? De hecho, hubo una persona que decía que dentro de los espermatozoides podía haber un pequeño hombrecito que era el que se desarrollaba en el vientre materno. Sin embargo, más o menos, fíjense, por esa época también ya ven que en la ciencia hay cosas muy peculiares. A alguien se le ocurrió cruzar una coneja blanca con un conejo macho y al obtener todos los conejitos de la primera generación negros, pues definitivamente dijeron Aristóteles tenía razón, el padre da todas las características, la mujer solamente nutre al nuevo ser en formación. Sin embargo, tuvo que llegar esta persona, ¿verdad? Gregor Mendel, para que nosotros pudiéramos comprender desde otra perspectiva cómo es que se transmiten las características entre generaciones. Gregor Mendel, que fue un monje austriaco, ven ustedes este pequeñito espacio, ese jardincito fue donde desarrolló sus experimentos con las plantas, con los chícharos, aproximadamente durante 10 años. Estuvo trabajando cruzando chícharos, una planta que es hermafrodita, que le permitía a él controlar el aspecto este de la polinización. Ese factor lo tenía controlado, entonces él pudo desarrollar ahí sus experimentos y hacer una gran cantidad de observaciones, establecer sus famosas leyes de la herencia. Por eso que lo consideramos el padre de la genética y generalmente siempre lo mencionamos cuando hablamos de genética. Bien, eh, Mendel, alrededor de 1865-1866, publicó sus experimentos sobre hibridación de plantas, que pasaron, por cierto, desapercibidos, pero en 1940, fíjense, casi un siglo después, Biddle y Tatum, haciendo ya sus experimentos, confirman la hipótesis de Garrod sobre un gen, una enzima, establecen que existe un gen para una función ya, para una enzima. Fue años después que Wilkins y Rosalind Franklin, trabajaron con cristalografía del ADN y Watson y Crick en su modelo histórico, ¿verdad?, de la estructura del ADN que les permitió ganar el premio Nobel más o menos 10 años después. Por esa época también Hugh y Levan iniciaron sus primeros trabajos con cariotipos y Waddington emplea por primera vez en esa misma década el término de epigenética, acuña el término de epigenética. En 2013 tenemos ya lo que es la edición genética, ¿verdad? Que es el boom en la actualidad. Entonces, como ven, todo esto se ha desarrollado para conocer un poco más esa maravillosa molécula que es el ADN, esa molécula increíble que permite, que es la única capaz de duplicarse, ¿verdad? De sintetizarse otra vez, de copiarse a sí misma en la naturaleza. Entonces, recordando algunos conceptos básicos, un ser humano tenemos aproximadamente 25,000 genes distribuidos en 46 cromosomas. Aquí sí quiero hacer la aclaración que depende de la base de datos que ustedes consulten. Cuando el proyecto Genoma Humano, de verdad, 1990 y tantos, en los primeros años de este siglo, calculaban que había alrededor de 35,000 genes codificantes, después menos, después más, entonces esto varía mucho. Actualmente sabemos que hay alrededor de 21,000 genes codificantes y otros 21,000 no codificantes. Finalmente todos estos genes se distribuyen en 46 cromosomas y estos genes son las unidades de la herencia que determinan nuestras características. El ADN, esa molécula en la que nos referíamos, es el almacén de información, ¿verdad? Ya sabemos que está estructurado en codones de 3 nucleótidos y podemos distinguir en ellas genes o secuencias codificantes que contienen la información para sintetizar proteínas, secuencias no codificantes, ¿verdad? Que incluyen secuencias reguladoras de la expresión, promotores, intrones, en fin. En general, el genoma es el conjunto de todos los genes de nuestro organismo. Cuando el proyecto Genoma Humano, que pudo secuenciar la totalidad del genoma,
pues todo el mundo pensábamos que teníamos ya la clave del universo. Por ahí hay un meme que circula muchísimo en las redes sobre esto. Sin embargo, oh surprise, la verdad es que no fue así, apenas yo creo que se iniciaba en realidad la investigación sobre toda la potencialidad que tiene nuestro material genético, porque en esa época no considerábamos todavía la importancia de la expresión génica. Y la expresión génica es ese proceso mediante el cual la información del ADN se traduce en funciones celulares, ¿verdad? Nuestros genes son elementos activos que se expresan constantemente, ¿verdad? Que se activan o que se silencian. Entonces, esta expresión génica es un proceso dinámico, muy dinámico, susceptible a la influencia del entorno. Entonces, aquí vemos desde ya cómo no solo somos genes, somos medio ambiente. Y esto es algo que a veces se nos pasa, o sea, de verdad no lo consideramos. Un organismo, aunque posea un determinado gen, una estructura genética, puede variar considerablemente su expresión según las condiciones ambientales. Y por supuesto que hay mecanismos moleculares implicados, no vamos a hablar sobre eso, no es la intención, pero sí recordar que tenemos factores de transcripción que se activan por señales externas, que modifican la transcripción génica. Tenemos mecanismos epigenéticos como la metilación del ADN, las modificaciones de la histona, que no alteran la secuencia, pero sí la expresión. También tenemos moléculas de ARN no codificantes que regulan su expresión o promueven su degradación. En fin, estos factores epigenéticos que tienen notable influencia ambiental regulan la forma en que el genoma de los mamíferos se manifiesta en diferentes tipos de células y etapas del desarrollo. La mayoría de estos cambios, ¿verdad?, se establecen durante la diferenciación celular y se mantienen de manera estable a través de múltiples mitosis. La falla del mantenimiento adecuado de estas marcas heredables puede resultar en la activación inapropiada o la inhibición de diferentes vías de señalización y dar lugar a estados patológicos como el cáncer. Entonces, estas marcas son guardianes realmente de la identidad celular. Yo creo que todos nos hemos preguntado por qué dos gemelos idénticos tienen enfermedades y personalidades distintas si es que tienen el mismo ADN, ¿verdad? En realidad no son tan idénticos, tienen una pequeña discordancia fenotípica y la propensión a contraer enfermedades y una serie de características antropomórficas pueden ser ejemplo de estas diferencias. Y estas diferencias, una de sus posibles explicaciones se debe a las modificaciones en la expresión del genoma, estos cambios epigenéticos condicionados por el medio ambiente. Entonces aquí vemos claramente cómo la expresión de las características de un organismo no dependen exclusivamente de su información genética. El ambiente influye activamente en la regulación y en la manifestación de este genoma. La regulación, obviamente la relación, entre estos, se estudia bajo el concepto de interacción genotipo-ambiente. Y definitivamente la integración de la genética con el estudio ambiental es fundamental para el abordaje integral de la salud. No podemos disociarlos. Si hablamos de genética, tenemos que hablar del ambiente, ¿verdad? Siempre, siempre existe para cualquier rasgo o enfermedad en el ser humano un factor genético y otro factor ambiental y desde luego también un factor estocástico que no podemos librarnos del azar ni siquiera en estas cosas. Entonces, la genética, decíamos, está íntimamente relacionada con el medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente, normalmente pensamos en lo que nos rodea, ¿verdad? Decimos, bueno, son esos elementos físicos, químicos o biológicos en nuestro entorno, como el aire, el agua, los alimentos, la tierra, todo lo que nos rodea. Pero también hay otro tipo de ambiente. Hay el ambiente hecho o construido por el hombre. Esto es las estructuras físicas donde vivimos, trabajamos, donde nosotros nos desempeñamos.
Estas estructuras son consecuencia de la interacción humana sobre el ambiente natural, ¿verdad? Estamos hablando aquí de cosas ya que no son tan útiles como la contaminación del aire, la contaminación por sonido, muchas cosas, la toxicidad ambiental que tenemos. Y también existe otro tipo de ambiente, el ambiente social, que son factores de estilos de vida como la dieta, el ejercicio, el estado socioeconómico, en fin, la relación que tenemos con nuestra comunidad, con nuestra familia. Todo esto constituye nuestro ambiente social. Todos estos ambientes son parte del medio ambiente con el que se debe abordar también los problemas genéticos. Comprender la interacción que existe entre los genes y el ambiente es clave para lo que actualmente llamamos la medicina personalizada. Hay enfermedades como el cáncer, la diabetes, los trastornos mentales, que ahorita tenemos muchísimo, que tienen una base multifactorial. No son solamente genética. Aquí la influencia del ambiente es fundamental. Entonces, vamos a ver ahorita algunos tipos de enfermedades donde la influencia del ambiente es importantísima. Recordemos que hay pacientes que con una misma mutación genética pueden presentar cuadros clínicos distintos según la exposición que tengan al ambiente, ¿verdad? La dieta, el estrés, los contaminantes, los fármacos pueden modular la expresión de los genes y el efecto de ellos puede ser temporal o permanente, dependiendo del tipo de modificación molecular que realicen. Entonces, recordemos que la interacción genético-ambiental puede desviar el equilibrio entre la salud y la enfermedad. La interacción genético-ambiental está influenciada por el sexo y por la edad, desde luego. Yo siempre les digo a mis alumnos, la genética carga la pistola, pero el medio ambiente tira del gatillo. Y en las enfermedades más frecuentes, como la hipertensión, como la diabetes, como el asma, indudablemente existe una predisposición genética, pero necesariamente debe de haber un ambiente proclive para que pueda desencadenarse. Si no, no hay forma. Bueno, esa diapositiva que ven allí es viejísima, es casi tan viejita como yo, se los aseguro. De hecho, yo la guardo porque la utilizaban, imagínense, yo la conocí cuando estaba en el Hospital Infantil de México, alrededor del 86-87, ¿verdad? Bueno, pero ¿saben por qué la pongo? Porque ahí está muy claro el espectro que tenemos de los factores genéticos y ambientales en la producción de enfermedades en el ser humano. En un extremo de ese espectro están la mayor cantidad de enfermedades, o sea, el mayor peso del factor genético. Y en el otro espectro está un mayor peso del factor ambiental. Enfermedades como la distrofia muscular de Duchenne, como la hemofilia, la osteogénesis imperfecta, galactosemia, tienen una gran carga genética y poco efecto del medio ambiente. Enfermedades como la tuberculosis o el escorbuto tienen una gran carga ambiental, poca carga genética. Pero la mayoría de las patologías con las que nosotros nos encontramos todos los días están a la mitad de ese espectro, ¿verdad? La estenosis pilórica, la luxación congénita de cadera, espina bífida, diabetes, hipertensión, esquizofrenia, están a la mitad. Tienen un factor genético predisponente y tienen un factor ambiental desencadenante. Entonces ven ustedes allí que las enfermedades genéticas o llamadas genéticas son enfermedades raras, genéticamente simples, porque se refieren al efecto de un gen, bien sea en una dosis como en las enfermedades dominantes o bien sea en doble dosis como en las enfermedades recesivas. Son unifactoriales, tienen un alto riesgo de recurrencia. Las enfermedades multifactoriales son mucho más comunes, son genéticamente complejas y tienen un bajo riesgo de recurrencia. Entonces, fíjense que cuando hablamos de genética monogénica o genética mendeliana,
estamos hablando de un tipo de herencia que puede ser relativamente cualitativa, de características cualitativas, ¿verdad? Estamos hablando de los efectos de un solo gen, de genes mayores. Cuando hablamos de herencia multifactorial, estamos hablando de determinaciones fenotípicas que muestran un espectro o gama. Aquí no hay un solo gen, hay muchos genes pequeñitos que tienen efectos individuales muy bajitos, ¿verdad? Son difícilmente detectables, son genes menores, pero que se van uniendo a formar un factor poligénico, ¿verdad? Entonces estas son características distintas, ¿verdad? La genética mendeliana, su análisis es a través de o por medio de cálculos de proporciones y relaciones, mientras que la herencia cuantitativa, la multifactorial, estudia poblaciones, cruzas y su análisis de tipo estadístico. Entonces, esta herencia multifactorial en la que hay una carga genética, pero también un medio ambiente predisponente, está determinada por muchos genes menores con efecto aditivo y el medio ambiente, ¿sí? Estos genes menores constituyen lo que llamamos factor poligénico y existe tanto en la madre como en el padre. Entonces, para que yo pueda tener una enfermedad multifactorial como la hipertensión, debo de tener un factor poligénico heredado del padre, otro factor poligénico heredado de la madre y un medio ambiente que predisponga a que se desarrolle la hipertensión. Entonces, la mayoría de las enfermedades que tenemos en los seres humanos son de este tipo, por eso estamos hablando de la herencia multifactorial, ¿verdad? Y este tipo de enfermedades, si bien son complejas, constituyen una verdadera ventana de oportunidad para la acción de los médicos y del personal de salud, porque la modificación oportuna de los factores ambientales de riesgo puede prevenir o disminuir su afectación, ¿verdad? Entonces aquí estamos, este tipo de enfermedades se distribuyen de manera normal, siguiendo una curva de normalidad, ¿verdad? La mayor parte de los individuos tienen una predisposición media, ¿verdad? Una predisposición media y también están expuestos a factores ambientales. Aquí tenemos este detalle del umbral, ¿verdad? Que es ese punto de inflexión en el cual una vez traspasado no hay manera de que demos para atrás. Entonces nosotros como médicos tenemos la oportunidad de actuar antes del umbral, modificando los factores de riesgo antes de que llegue al umbral ese paciente. El verdadero éxito en el manejo de la diabetes, del asma bronquial, de la hipertensión, es precisamente antes de que traspasen ese umbral, el umbral renal de la glucosa, el umbral de la hipertensión, ¿verdad? Si nosotros modificamos estilos de vida, modificamos conductas, modificamos alimentación, ese paciente no va a llegar a manifestar la enfermedad o la va a manifestar muy tarde. Entonces constituyen de verdad una gran área de oportunidad para el personal de salud. También donde podemos ver un gran efecto del medio ambiente es en las malformaciones congénitas. Las malformaciones congénitas son anomalías estructurales que vamos a ver cuando nace una persona, un niño. Pueden afectar cualquier parte del organismo y se pueden acompañar o no de otras alteraciones funcionales y o bioquímicas. Y están producidas, sin duda alguna, por la interacción de factores genéticos y ambientales. Entonces vean ustedes allí, las enfermedades más frecuentes son enfermedades multifactoriales. Algo que ha ayudado muchísimo a entender este tipo de patologías es el estudio en los gemelos, de los que hablábamos hace ratito, los gemelos monocigóticos. Aquí, el estudio en estos tipos de gemelos ayuda a delinear los componentes genéticos y ambientales en muchas alteraciones. Ha sido una de gran contribución para este tipo de patologías. En las enfermedades mentales, mucho se ha avanzado gracias al estudio de los gemelos monocigóticos.
Veíamos que las enfermedades más comunes tienen que ver con factores genéticos, con factores ambientales, incluso enfermedades que a veces uno no pensaría como el abuso o el uso del alcohol, ¿verdad? El uso del alcohol no es solamente dictado por problemas ambientales, factores ambientales, no. Existe una predisposición genética, existen cambios epigenéticos en las personas y existe un medio ambiente que predispone. Y generalmente no pensamos en eso cuando estamos hablando de abuso de sustancias o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la salud humana debe de ser justa, debe de ser equitativa y sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber un acceso universal a los servicios de salud de calidad, sin discriminación, donde la atención médica sea accesible y sostenible a largo plazo. Esto implica abordar las desigualdades sociales y económicas que afectan la salud y promover prácticas saludables que no comprometan el medio ambiente. Y digo caminando al futuro porque obviamente nos hace falta mucho para poder tener esto en todos los países, así sean los países más adelantados. Cuando estamos hablando de genética, aquí todavía es mucho más importante, fíjense, porque la genética, en este caso me voy a referir a la genética humana, pero la genética en general interactúa con derechos humanos fundamentales, con derechos de los seres vivos, no nada más humanos, también de los animales, de las plantas, de los seres vivos. Y estos también involucran aspectos técnicos, éticos, legales y sociales, que muchas veces no consideramos. Entonces, en el campo de la genética, donde ustedes han visto el boom que hay de estudios genéticos, tenemos acceso a una gran cantidad de tecnología genética que antes no teníamos. Ahorita podemos hacer de verdad secuenciación de exomas, microarrays, podemos WAS, estudios de exomas completos. Hay multitud de tecnologías en genética. Sin embargo, requerimos regulación para el uso de estas nuevas tecnologías en el mejoramiento de la salud y un acceso equitativo a aquellas en que se demuestre su validez y su utilidad, el resguardo adecuado a la privacidad de los datos y a la no discriminación por características genéticas. Entonces, si analizamos este párrafo, fíjense, no es solamente para los seres humanos de lo que estamos hablando. Las nuevas tecnologías en el mejoramiento genético se aplican a multitud de cosas. Estamos hablando de plantas, estamos hablando de animales. Vemos un abuso terrible de animales, un abuso terrible en la experimentación con embriones de todo tipo de seres vivos, ¿verdad? Y obviamente el acceso a este tipo de experimentación y tecnologías no es parejo. No todo el mundo tiene acceso a ello. Estamos hablando de seres vivos. Si estamos hablando de seres humanos, las cosas se complican de verdad también, porque tenemos una cantidad indiscriminada de estudios que se aplican sin ton ni son y sin que exista una justificación real que no sea de tipo económico. Se aplican muchos estudios genéticos, fíjense, en los que ni siquiera se ha demostrado su validez y su utilidad realmente. Por ejemplo, en el campo de la psiquiatría, ustedes van a encontrar que hacen una cantidad enorme de técnica, de pruebas genéticas, ¿verdad? Y la validez y la confiabilidad de estas pruebas muchas veces están, ¿verdad? Muy en duda. Además, se aplican sin un resguardo adecuado a la privacidad de los datos. No sabemos muchas de estas técnicas, estos tamizajes que a veces nos ofrecen para detectar Alzheimer, para detectar tal cosa, de verdad, encontramos multitud de tamizajes genéticos. Es gratis, nos dicen, no hay ningún problema, se ve beneficiado tu paciente, pero si le buscamos un poquito, nos damos cuenta que no es tan gratuito el asunto, que hay algo escondido atrás de todo esto. No quiero decir que en todas, pero en muchas de ellas sí existe
que no sabemos dónde van a parar los datos que se obtengan, ¿verdad? No sabemos si los datos que se obtengan de allí van a ir a parar a alguna aseguradora que después no quiera asegurar a los pacientes o alguna empresa donde no les quieran dar de trabajo a las personas porque tienen ciertas características genéticas o porque esa persona que entró a trabajar allí, pues en un futuro va a desarrollar X o Y enfermedad, ¿no? Además, fíjense que es otra cosa. Existe un énfasis exagerado muchas veces sobre la potencialidad de estas pruebas. Hacen pruebas en ton y son pensando en que te van a curar de todo. Y eso no es cierto. No es verdad que sea la panacea los estudios genéticos. La generación de expectativas no fundamentadas en evidencia lleva a priorizar la tecnología genética como abordaje a la prevención y tratamiento de enfermedades, ignorando su determinación social. Esto sí es muy importante. Este enfoque bioético debe de estar presente en cualquier tipo de estudio, pero indudablemente en los estudios genéticos ni cómo hacernos a un lado, ¿verdad? Necesitamos recordar siempre que un genoma solo es tan bueno como el medio ambiente con el que se interactúa. ¿Qué quiere decir esto? Que sí debemos de preocuparnos por el genoma de nosotros como seres humanos, como seres vivos, pero también del medio ambiente. A lo largo de estos minutos hemos estado hablando de la interacción genético-ambiental que existe en todos los seres vivos. Entonces, si yo no cuido un ecosistema, si yo no cuido el medio ambiente, pues ¿cómo voy a estar cuidando el aspecto genético de las personas o de los seres vivos? Eso es bien importante. La salud humana justa, equitativa y sustentable de la que hablábamos hace ratito requiere de un enfoque integral que aborde las causas subyacentes de las desigualdades en salud, promueva la cobertura universal de salud y asegure que los sistemas de salud sean eficientes, sostenibles y puedan responder a las necesidades futuras. La genética en todas sus ramas debe comprometerse a buscar un mundo mejor, respetando los derechos universales sin afectar los ecosistemas. Entonces, pues yo dejo el tema sobre la mesa para oír sus opiniones y ver qué es lo que dicen, porque creo que es algo que da para mucho, ¿no es verdad? Claro que sí, doctora. Agradecemos el aporte académico y sobre todo con un enfoque humano, un enfoque en donde es muy relevante cómo cierra y cómo concluye en la cuestión de la interacción con el medio ambiente. Y le cedemos la palabra. Vamos a dar prioridad a quienes levanten la mano por si gustan hablar por audio, si tienen preguntas, comentarios. Y también voy a estar leyendo los comentarios escritos. Sí, yo creo que aquí, si me permite Lucy, es muy rescatable. Lo que tendríamos que ver en verdad es reflexionar un poquito sobre lo que decimos, porque normalmente tendemos a ese reduccionismo genético. Yo lo veo en medicina. Muchas cosas se reducen a la parte genética, las patologías y todo. El enfoque sigue siendo absolutamente biológico de la enfermedad. Y el contexto social, el contexto ambiental queda totalmente por fuera. Y los resultados ahí los tenemos, los pacientes, ¿verdad? Los hospitales llenos de servicios de hemodiálisis, de máquinas, de cosas que no, a las que no tendríamos por qué estar llegando si hiciéramos las cosas como tendríamos que hacerlas con este enfoque tan amplio. Para dar espacio para las preguntas, voy a relacionarlo. Me gustan todas las presentaciones que se tienen, relacionar la plática con, hay algo que nos oferta la Comisión Nacional de Bioética, la Conbioética, que es el Decálogo de Bioética y Atención Primaria de la Salud, en donde en esos 10 puntos, dos de ellos son los que podemos también, además de la prevención que ha mencionado la doctora, estos puntos son el número 7, creo que estamos cumpliendo con él, que es aplicar y actualizar los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos con enfoque multidisciplinario.
Y también se ha propuesto por parte de la plática de hoy el número 9, ofrecer una atención equitativa al público usuario de los servicios de salud. Ha pedido la palabra Alberto Janowski para que haga su comentario. Y muchísimas gracias, doctora. Después bajar. Felicitar a la doctora Socorro, excelente presentación. Doctora, yo vengo del área de la biología, trabajo en temas de biodiversidad y conservación de biodiversidad. Y solo decirle que, bueno, que todo lo que está presentando, si bien hizo referencia básica en varias oportunidades en términos generales a la biodiversidad, estaba pensando cuán complejo es el tema, ¿no? Porque todo lo que usted está explicando, también uno lo podría pensar de la perspectiva, no sé, de una especie como podría ser, no sé, un mosquito que nos transmite tantas enfermedades, o desde una garrapata que nos transmite otro tipo de enfermedades, o desde el punto de vista inclusive de una comunidad natural, ¿no? Un humedal, un estero, un arroyo, o un bosque. Así que solo eso, quería levantar el tema porque hemos estado en este ámbito discutiendo temas de biodiversidad en el marco de la bioética y bueno, lo que usted plantea, nada, me ayuda muchísimo a pensar cuánto camino tenemos que recorrer todavía, ¿no? Para que estas cuestiones de bioética sean realmente... Estaba pensando justamente, estaba pensando en temas del enfoque o de la perspectiva de una sola salud, ¿no? Salud, una sola salud ambiental, salud humana y salud animal. Y bueno, mi rol, digamos, en el área de la investigación y de la socialización que tiene que ver esto de la vida silvestre, ¿no? Y de la biodiversidad y la importancia del ambiente natural. Así que no espero una respuesta, simplemente felicitarle y gracias por motivarnos. Muchas gracias por el comentario y por estar presente. Previo a continuar con la pregunta que nos acaban de poner en los comentarios escritos, para poder acceder a la constancia se otorga un token. Lo voy a dejar escrito en el chat para que lo tengan las personas que en dado caso tuvieran que tener otro tipo de actividad. Y me gustaría invitar a cualquier también persona que esté presente, en dado caso que quiera dar su opinión por audio, puede levantar la mano. Doctora Socorro, mencionan aquí en el grupo, Silvia Manríquez, ¿qué opina la doctora Socorro sobre los cybers o ciberhumanos? Bueno, antes que nada, gracias. Quisiera agradecerle a Alberto el comentario y destacar algo que él dice, una salud, porque ese es el tema, el enfoque que debemos de tener todos. No existe la salud humana o la salud, existe una sola salud y en esa salud está involucrado absolutamente todo, los ecosistemas, todo absolutamente. No hay forma de desconectarnos o de desvincularnos de esta parte. Con lo que dices de los cyber, pues la verdad es que no estoy muy interesada, enterada del tema, no es mi especialidad, pero creo yo que es algo que tendríamos que estar tocando y sobre lo que tendríamos que estar informándonos. Ya ven que ahorita con toda esta cuestión de la inteligencia artificial y todo esto que está en boga, uno tiene que ir también avanzando en esta parte de la integración tecnológica y de todo. Y siempre decimos, no hay forma de que esto nos llegue a dominar a nosotros como seres humanos. No hay manera, nosotros los humanos siempre vamos a estar. Pues la verdad es que con relación a esto que nos dicen de los cibers, yo tengo muchas dudas sobre que en verdad nosotros podamos llegar a tener el control en un futuro de todo lo que estamos armando. ¿Por qué? Porque se nos va a salir de control. No hay manera, y sobre todo por las disparidades que tenemos como sociedades, ¿verdad? ¿Quiénes tienen acceso a estas cosas? Solamente los países de alta tecnología, donde está el dinero, donde están, o sea, tenemos una distribución verdaderamente inequitativa de recursos en todos sentidos. Entonces, yo creo que es algo sobre lo que tendríamos que leer y tendremos que estar hablando muchísimo más. Se me hace un tema súper interesante que tendremos que estar abordando ya específicamente, porque hay muchos puntos a tratar sobre esto
y que apenas estamos empezando a conocer. No sé qué opine la persona que hizo el comentario. Bueno, a nombre de Silvia, que es compañera, igual otros comentarios que puedo abonar de las pláticas que he entrado a los temas de inteligencia artificial. ¿Qué se recomienda? Primero, identificar que los sesgos que tiene el humano, las máquinas son creadas por nosotros mismos, entonces pues hay que nomás tener cuidado con lo que nosotros mismos creamos y esos sesgos que podemos estar replicando. Y de otros temas interesantes que me ha tocado entrar de un programa, de unas conferencias que fomentó la UNAM con respecto a inteligencia artificial, es que con el miedo de que sustituya nuestros trabajos, a lo que se refiere es de que lo ideal es que si está una vacante para un trabajo y alguien conoce acerca de inteligencia artificial y otra persona no, va a tener mayores conocimientos o capacidades. Entonces la invitación es a que todo aquello desconocido, pues aprendamos un poco más del tema. ¿Quiere participar Teresa Schwarzberg para darle la palabra también? Buenas tardes, doctora Socorro. Muchas gracias por toda la información que nos ha brindado en esta tarde. Agradezco mucho su disposición y generosidad. Y yo no soy médica, soy una civil que me interesa los temas médicos, aparte que estoy pasando por un proceso bastante complejo con mi mamá acerca de una enfermedad que es la artritis, que es crónica degenerativa y que es totalmente genética y que se transmite de generación en generación. Ahora sí sabemos que por vía materna, ¿no? El tema aquí que quisiera poner sobre la mesa como para reflexionar, porque lo ha vinculado directamente con el tema social y ético del tratamiento a los seres humanos, ¿no? Es decir, el sector salud tendría que tener un acto ético y moral hacia el servicio de la salud, ¿no? Entonces, ahorita estamos pasando unos procesos bastante complejos en columna, o sea, cosas propias de la enfermedad, ¿no? Que se pudo haber prevenido, porque hace 2 años hicimos la doctora especialista en artritis, artritis reumatoides, me solicitó un estudio de densidometría, o sea, de densidad del hueso, y se entregó. En aquel momento la doctora, hace 2 años, me dijo, tu mamá eventualmente va a terminar fracturándose la columna y la cadera porque tiene el 62% de probabilidades de fractura en un lapso de 2 años, ¿no? Eso era inminente, pero en aquel momento no hizo ninguna recomendación preventiva. Esto es en el sistema del Seguro Social y lo pongo sobre la mesa porque me parece súper ilógico que estemos gastando muchísimo más en corrección, es decir, en intervenciones muchísimo más complejas en donde ya se ha lastimado otras áreas del cuerpo, cuando tenemos todos estos estudios genéticos y de la medio ambiente en donde pudimos haber prevenido e incluso generar menos gasto a la misma institución con la prevención. Digo yo, como les digo, soy civil, no soy médica, pero yo hago una revisión de mis aires acondicionados una vez al año, previniendo que se descompongan. Me parece totalmente lógico que lo haga el sistema de salud. Pues quisiera saber sus recomendaciones para poder actuar eh, con primero con paciencia, yo como usuaria del sistema, porque es un sistema, entiendo que no se cambia de la noche a la mañana, pero ¿cuáles son las pequeñas acciones que podría hacer como usuaria de este sistema para abonar a una inclusión de toda la información que nos ha venido brindando? Porque me imagino que los médicos lo conocen, ¿no? Bueno, sí, creo que allí sí, si me permite, Teresa, tal vez pudiéramos abordarlo ya un poquito personalmente, si me autoriza, le puedo pedir aquí a Lucy, ¿verdad? Ponerme en contacto y ya le podría yo decir más o menos cuál sería la vía, pero tiene toda la razón, porque es importantísimo, es un deber profesional, es un deber ético de todo el personal que se dedica al área de la salud, estar informado e informar a los pacientes sobre toda la naturaleza de su enfermedad, las posibles complicaciones, los tratamientos. Y es cierto, tendríamos que tener todos mantenimientos, así como tenemos mantenimiento
preventivo antes del correctivo y de esas cosas, pues indudablemente como seres humanos mucho más, ¿no? Sí. Tiene razón en cuanto a que es un sistema y bueno, hay sus detalles. Pero si me permite, a través de Lucy estamos en contacto y le hago llegar algunos detalles de información que le van a ser de utilidad. Te lo agradezco mucho A la orden, y siempre. felicidades por la generosidad, insisto. Muchas gracias. Mientras vemos si hay otros comentarios en audio, voy a leer 3 comentarios del chat. Perla Judith menciona, gracias por la conferencia, vi oportunidad en lo cotidiano. Silvia Manríquez, quien había preguntado acerca de los sistemas de salud, también menciona, coincido totalmente con la doctora Medésico en las cuestiones de cuando es inequitativo y necesitamos mayor conocimiento y preparación, supongo con los cybers, ¿no? Cybers y ciberhumanismo. Y Marta Ascurra menciona, excelente la presentación, crucial mencionar el lugar que debe de ocupar el determinismo genético. Muchas gracias. Ahora es otro comentario y pregunta, doctora. De Alma Camacho. Es un gusto siempre escuchar y aprender de la doctora Medésigo. Mi pregunta va enfocada si desde su experiencia, desde el ámbito académico y de atención en la salud, ¿qué estrategias se están implementando desde la salud pública a nivel nacional para atender este binomio genética-bioética? ¿Cuál es su opinión para enriquecer estas acciones? Gracias. Bueno, la verdad es que este binomio genética y bioética entiendo que es todo un tema. Es todo un tema y pues creo yo que aunque apenas empezamos, la verdad es que hay mucho trabajo realizado alrededor de organismos como con bioética, de grupos sociales. Yo les digo a mis alumnos, las sociedades se organizan para atacar sus necesidades de salud. Y eso es verdad, un sistema de salud lo formamos todos. Necesitamos crear la necesidad y atenderla. Y como siempre, la sociedad se está organizando y el sector salud queda un poquito atrás, ¿verdad? Siempre estamos atrás un poco tal vez de estas cuestiones sociales, pero en el caso concretamente de genética y bioética, sí ha habido muchísima presión, muchísimo trabajo desde el lado de la sociedad y ha empujado a las instituciones de salud a que estemos capacitándonos, ¿verdad? Primero, a tener un diagnóstico de cómo estamos con relación de conocimientos de estos temas. Ya lo tienen, ¿verdad? Creo que se han debido ahora sí que, como decimos aquí en México, como condorito para atrás en cuanto lo tuvieron, porque en verdad tenemos mucho problema en esa área, ¿no? Eso por un lado. El, ya tenemos ese diagnóstico, ya sabemos qué es lo que se está haciendo, ya se están estableciendo estrategias para la capacitación a nivel de bioética y para capacitar las unidades también para iniciar con implementación de comités de ética, de bioética, hospitalarios de bioética y todas estas cuestiones. Creo yo que se está atendiendo ya y eso ahora sí que para Alma, que yo sé que también ella desde su espacio siempre ha estado trabajando y es uno de los temas más importantes para ella, estos aspectos éticos. Con los alumnos siempre hemos estado insistentes sobre todo porque el marco axiológico que manejamos ahora, de veras que deja un poco que desear. Entonces, es estar retomando todo esto. Desde la perspectiva de las instituciones de salud, sí se está trabajando y se está trabajando de manera intensa. Creo yo que ahí vamos. Ahora también la sociedad tendrá que hacer su parte y desde esa esfera y desde esa trinchera hacer la suya. Mientras vemos si hay alguna opinión por audio, mencionaré lo que nos comparte Marta Ascurra. La genética es poco conocida por los profesionales de salud y por lo general se hace asistencia, muy poco se trabaja a nivel de prevención. En Paraguay, este binomio es nuevo, que hace pocos años se ha iniciado y por lo general poco atendido. Celebro este tipo de reuniones.
Gracias. Por ahí alguien había hecho alguna referencia al determinismo genético, que se refiere realmente a ese aspecto en el que todo el mundo considera, le da un peso muy grande a la parte genética de un individuo, las características genéticas, y a considerar que estamos genéticamente predeterminados para todo. La verdad es que no es así. Sí tenemos, ahorita hemos abordado eso, sí tenemos un factor genético importante cada uno, pero por supuesto que el factor ambiental es fundamental. Entonces creo yo que también debe haber este equilibrio entre este enfoque determinista, que no puede ser solamente así, ni tampoco totalmente reduccionista, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que ir moderando un poco también estas posiciones e ir buscando el sano equilibrio para poder abordar toda esta materia de salud desde una perspectiva muchísimo más neutra, no tan cargado hacia un lado o hacia el otro. La verdad es que no es así, porque no somos así, no nos manejamos negro-blanco, nos manejamos en una escala de grises en la vida real, esa es la verdad. Mm, si no hay algún otro comentario por audio, Teresa Transfer acaba de mencionar, felicidades, doctora Lucy, por impulsar y amalgar reuniones tan importantes especializadas y tal vez con un tono divulgativo. Gracias, doctora Socorro. Voy a dictar el token, que es el registro que se pone al final para que se les pueda otorgar la constancia, y lo voy a escribir también en el chat. Es 441ZM. Agradecemos la asistencia no nomás de nuestros conocidos o nuestras personas locales, sino también las personas que han mencionado que son de otros países por poderse conectar a pesar de la diferencia de horario. Y muy agradecidos también porque no solo fue dirigido en esta ocasión para profesionales de la salud o áreas más de ciencias pues, sociales, se podría decir. Me da gusto que haya participado la gente a la que se le otorga el servicio de salud y que es un tema que haya causado interés, y están pidiendo probablemente alguna otra participación por parte de la doctora. Si nadie tiene ningún otro comentario, agradecemos la participación de todos. Muchas gracias.